Hola, buenas tardes. Puntual aquí para platicar contigo en este miércoles de la Semana Santa. Soy María Aurora Garza Reina y estoy para compartir estas charlas todos los días, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde. Mañana Jueves Santo y Viernes Santo no habrá. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ¿ok? Y bueno, vamos a terminar esta parte de que hemos estado hablando de parejas, ese tema tan lindo, tan complejo, tan difícil y tan poco fácil, mejor dicho. La palabra correcta es poco fácil. Sin embargo, bueno, todo lo podemos lograr con conocimientos, con actitudes. Y hoy quiero hablarte de la comunicación. Esta comunicación tan trillada, este tema tan visto, que si las parejas no tienen comunicación, que si no se comunican, que si sí se comunican, que cómo se comunican. Bueno, pues este tema va a haber, en este día vamos a ver con eso. Y la pregunta es, ¿cómo te comunicas? ¿Tú sabes? ¿Tú conoces cómo te comunicas? Porque hay una comunicación asertiva, hay una comunicación de excesiva complacencia y hay una comunicación muy frontal. Hola, Diana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te comunicas? ¿Tú conoces? Porque fíjate, los que se comunican de una manera muy asertiva, ¿sí? Por ejemplo, suelen agradecer las cosas que hacen por ellos, ¿sí? También son cariñosos, lo dicen con sus gestos, con sus palabras. Muestran el cariño a través de los actos. Los asertivos, ¿sí? Son reflexivos, así que piensan lo que van a decir y no pregunta, no invade, ¿sí? Dejo que el otro conteste lo que tenga que contestar. Eso es una comunicación asertiva, ¿sí? Y es poder decir sí cuando quiero decir sí y decir no cuando quiero decir no, ¿sí? Estas personas asertivas no callan su desacuerdo, pero son muy claras al transmitir su enojo, su frustración, su desagrado. Por ejemplo, cuando alguien les está diciendo o creen que los están insultando, lo correcto sería: no estoy de acuerdo con tu percepción, pero la respeto. Por ejemplo, si a mí me están diciendo que soy mentirosa o que soy dramática o que... entonces puedo responder de esa manera muy asertiva. No comparto tu opinión, pero la respeto. Y la otro tipo de comunicación es cuando son excesivamente complacientes, ¿sí? Por no ofender, aceptan todo lo que les dicen las personas, ¿sí? Entonces, esas personas asertivas, ¿sí? No son complacientes cuando dicen sí, cuando quieren decir no, ¿sí? Entonces, el tema es la comunicación, Caro. ¿Conoces cómo te comunicas? Entonces, los excesivamente complacientes, ¿sí? Reclaman mucho, pero no piden nada en concreto. No saben poner límites, ¿sí? Y cuando llegan a poner límites, claro que se va a convertir en una pelea, ¿sí? Y no buscan el momento oportuno para hablar. Se callan por miedo, ¿sí? Pero luego explotan. No se defienden, se encierran en sí mismos. Esas son las personas que se comunican de una manera excesivamente complaciente. Y los que son demasiado frontales, ¿sí? Por ejemplo, dicen la verdad por muy dolorosa que sea. Lilia, bendecida tarde, ¿sí? Los que son frontales, ¿sí? No cuidan sus palabras porque les cuesta decir palabras afectuosas. Son críticos en sus observaciones, ¿sí? Entonces,
¿Conoces cómo te comunicas? ¿Eres asertivo o asertiva? ¿Eres demasiado complaciente? ¿Aceptas todo lo que te dicen y callas para no generar peleas? Hola, Isi. ¿O eres demasiado frontal? ¿Sí? Esas personas que son demasiado frontales y que no se callan y que no miden sus palabras. Porque a veces las otras personas no están listas para escuchar esas cosas tan francas. ¿Sí? Porque puede llegar a ser crítica, puede llegar a ser juicio, pueden resultar realmente incómodas. Y a veces el otro no está en condiciones de que le digan esas cosas. Entonces tendríamos que ser asertivos, pero ser asertivos claro que requiere un conocimiento, porque a veces mucha gente ni siquiera sabe, ¿sí?, que hay estos tipos de comunicación. Las personas asertivas, las personas demasiado frontales o las personas excesivamente complacientes. Pero lo que más mata a veces es el silencio, ¿sí? Porque esa es la primera violencia. Tú sabes que los institutos estatales de las mujeres y federal y el Instituto Municipal de las Mujeres tienen lo que ellos llaman violentómetros, ¿sí? Y entonces van midiendo la violencia. Y la primer violencia es el silencio. Es cuando me quedo callada. Y entonces ahí estoy ignorando. Es la primer violencia. Y bueno, la última, claro que es el asesinato. Y en medio, pues tenemos todo ese termómetro, todo ese violentómetro, que ellos tienen ya la medición para ver en qué nivel está la violencia de una mujer. ¿Sí? Entonces, en esos silencios, que es la primer violencia, se da lo que llamamos la comunicación no verbal. ¿Sí? Y hay antes de empezar a la comunicación no verbal, hay una frase de Marcela Serrano que dice: ¿saben lo que mata? El silencio. Eso es lo que mata. Años y años callados, callada. Se va haciendo una especie de nudo por dentro, una madeja que ya no hay cómo desenredarla. Eugenia, el tema es la comunicación, no lo anoté, la comunicación, ¿sabes cómo te comunicas? Ahorita que comparte el video voy a poner el tema, ¿ok? Y entonces es ahí, en esos silencios que matan, cuando empieza a fallar la comunicación. Y entonces empiezan a dar lo que llamamos la comunicación no verbal. Y es cuando parejas que tienen años y años de casados, al final ya no se conocen, ya son extraños, porque se van desconociendo, se van haciendo ajenos uno al otro, por esos silencios que matan, por esas comunicaciones no verbales. Es el 80% de la comunicación. Entonces, a veces trato de hablar con mi pareja y empieza a bostezar. Y entonces ahí, ¿qué me está diciendo? Que no le interesa lo que yo le estoy platicando. ¿Sí? O me interrumpe, o me cambia el tema, o lo hago yo. No me interesa y entonces empiezo a bostezar. O empiezo a mirar para otro lado, o ahorita la comunicación es grave porque lo que nos está dando en la torre son los celulares. ¿Ves a las parejas, ves a las familias, cada quien con su celular? ¿Ves a las parejas en los restaurantes, cada quien con su celular y los niños con una tablet? Entonces, esto viene a ser parte de la comunicación no verbal. Si yo me pongo a ver el celular con una amiga, pues el mensaje que le estoy mandando es: no me interesas. Con la pareja, pues imagínense qué grave, ¿sí? Y más porque de alguna manera, pues a veces, por ejemplo, muchos de los varones lo que se entretienen es a lo mejor ver pornografía en sus celulares. Eugenia, gracias. Yo creo que a la mujer nos sobra el comunicarnos y la verdad, los hombres les falta. Es diferente la manera de comunicarse. Nosotros tenemos más capacidad, más creatividad para hablar. Ellos no la tienen, ellos se callan, ¿sí? Sin embargo, sí se están comunicando, solamente que en maneras no verbales.
¿Cuáles son las expresiones gestuales? Los gestos que hacen. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el tono de voz? Con los gestos que estoy diciendo. Miro para otro lado, ¿sí? Empiezo a bostezar, miro el celular. ¿Cuál es mi postura? ¿Me cierro? ¿Pongo los brazos en mi plexo solar y me cierro? ¿Qué estoy efectivamente diciendo? ¿Sí? ¿Soy asertiva o soy complaciente? Escucho, pero no me interesa la plática. ¿Sí? O vamos a discusiones acaloradas. ¿Sí? Con ese lenguaje no verbal. Y entonces ahí lo que importa es el cómo más que el qué. Porque a veces el qué son cosas intrascendentales para, pues, tener una conversación, ¿sí? A veces hablo del frío, del calor. Entonces, ¿cómo me comunico? Es más importante que el qué, ¿sí? Y entonces, en esas pláticas que tengo, y eso se aplica a todo, cómo platico con los hijos, cómo platico con las amigas, los amigos, ¿sí? Y entonces, cuando se empieza a dar esa comunicación no verbal, no asertiva, ¿sí? A veces, francamente, franca, o sea, muy franca, como lo veíamos ahorita, o excesivamente complaciente. Entonces es ahí cuando empieza a veces el desprecio, ¿sí? Que es algo irreversible, la descalificación, la indiferencia. Y eso no es un buen pronóstico para las parejas. Qué padre cuando pudiéramos empezar a darnos cuenta. Qué padre cuando los dos estén interesados en la comunicación. Porque a veces la mujer, ¿te acuerdas que vimos el tema? La mujer puede leer esa comunicación no verbal. La lee, la mujer la lee. Porque desde que cuida a los bebés, la comunicación no verbal de los bebés, la madre la lee. Y sabe si está llorando porque tiene hambre, sabe si está llorando porque tiene frío, sabe si está llorando porque su pañal está sucio. Eso es comunicación no verbal y las mujeres las tenemos más desarrolladas, ¿sí? Entonces, cuando una mujer empieza a notar esto, pues creo que sería el diagnóstico para empezar a hablar y empezar a resolverlo, ¿sí? ¿Cómo podemos resolverlo? Porque ahí, cuando se rompe esa comunicación, desafortunadamente, uno de los dos se siente superior, ¿sí? Y el otro se siente sometido y sumiso. Y entonces, si yo me siento superior y lo descalifico, lo desprecio, me es indiferente todo lo que él está platicando, pues entonces voy directo a la yugular de su autoestima, ¿sí? Y entonces lo que estoy haciendo es herirlo de la manera moral, porque estoy hiriendo su autoestima, ¿sí? Entonces a veces son miradas críticas, sonrisas sarcásticas, ¿sí? Murmuraciones o silencio e ignorancia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pruebas estoy teniendo ahorita en la comunicación? ¿Sí? Porque te fijas a veces cómo las descalificaciones son tan sutiles como una sonrisa sarcástica, una mirada crítica, palabras soaces, ¿sí? Y a veces murmuraciones. A veces la madre murmura con los hijos enfrente del padre, o a veces es el padre el que murmura con los hijos enfrente de la madre, ¿sí? Y entonces la burla no verbal, esos chistes enmascarados, ¿sí? Están bajo el paraguas de la broma. Parecen bromas, ¿sí? Y entonces solo te lo estoy diciendo de broma, dicen por ahí.
Cuando dicen si tus ojos fueran puñales y sin decir nada con la pura mirada sabes, exactamente. Así es, Gaby. Porque las mujeres sobre todo tenemos esa capacidad de leer el lenguaje no verbal. Ellos no la tienen. No la tienen. Lo vimos hace días, ¿te acuerdas? Y entonces empezamos a descalificar su poca inteligencia, su torpeza, a lo mejor su incapacidad para ganar dinero. Y todo eso desestabiliza, ¿sí? Porque todo eso son flechas cargadas de veneno y son justificadas y, en comillas, justificadas. Entonces te dicen, ay, es que solo era un chiste, que poco aguantas. Todo lo tomas a mal, ¿sí? ¿A poco te lo creíste? Decían los antiguos, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿sí? Y entonces es ahí donde entra, en ese violentómetro del que yo te hablé hace rato, entra la violencia psicológica, ¿sí? Porque es violencia psicológica que te estén diciendo, a veces no con palabras, pero sí con los ojos, o con gestos, o con posturas corporales, que eres tonta, que no vales, que siempre dices puras sandeces, ¿sí? Y entonces eso va a empezar a romper esa comunicación tan anhelada, ¿sí? Y entonces tendríamos que tener la agudeza, la madurez, la adultez para hablarlo y para decir, ¿sabes qué? Yo no me siento tomada en cuenta o tomado en cuenta. No me siento reconocido, ¿sí? Parece que no hay nada bien que yo haga. Me duele cuando me ignoras, ¿sí? No entiendo por qué sigues conmigo si solamente te estás burlando, solamente me estás menospreciando. Y me da miedo confrontarte, porque me siento que me vas a invalidar. Y me da miedo de lo que pueda pasar. Y me da miedo que me abandones, ¿sí? Y me duele que me hagas sentir un inútil. Entonces, cuando la comunicación no asertiva se instala, a veces no tienen retorno. A veces se acabó, ¿sí? A veces es por cuestiones económicas, por ansia de dominio, por territorialidad, por comodidad. Y entonces es cuando podemos preguntar, ¿me estás escuchando? A ver, ¿qué acabo de decirte? ¿Sería el otro o la otra capaz de decir si escuchó? ¿No escucho cuando me están hablando? ¿Sí? Me expreso y el otro ni siquiera podría repetir mis palabras. ¿Qué dijiste? ¿Sí? No me dejas de terminar de hablar. Me interrumpes. ¿Qué no te interesa lo que yo digo? Podrías juzgarme hasta que termine de hablar. Hasta que termine de contarte. ¿Sí? ¿Podrías ir al punto sin darle tantas vueltas? Fíjense, esta pregunta qué interesante. Porque a veces las mujeres también somos especialistas en decir tanto choro, ¿sí? Que no vamos al punto. Y entonces mareamos a lo mejor a la pareja o a la amiga. ¿A dónde quieres llegar? Porque ya me perdí con tanta información, ¿sí? Y entonces aquí es muy importante, cuando la comunicación se empieza a romper o empieza a subir de tono, hay una manera de romperla, ¿sí? Que es decir, tiempo fuera, ¿sí? Tiempo fuera, en este momento yo ya no sigo hablando. En este momento yo ya no quiero seguir porque vamos a llegar, no nos vamos a poner de acuerdo, estamos acalorándonos y la comunicación ya se rompió. Entonces, tiempo fuera, mañana seguimos. Pero claro que no, a veces no lo hacemos, queremos en ese momento resolver y en ese momento tenemos la ira encendida.
el enojo encendido, ¿sí? Y entonces como las mujeres utilizamos más palabras, pues conocemos a veces más palabras hirientes, ¿sí? Y entonces esas palabras que nosotros sabemos deberíamos de usarla para gestos positivos, para pormenores de amor, ¿sí? Porque esas personas asertivas se autorregulan, ¿sí? Y las personas que no somos asertivas no nos autorregulamos. Entonces seguimos la discusión y sigue, sube de tono. Entonces acuérdate lo que te estoy diciendo, tiempo fuera, no más, no voy a continuar con esta discusión, ¿sí? Y la otra es decirle, respeto tu opinión, pero no la comparto, ¿sí? Porque a veces te hieren. Entonces las personas asertivas saben dónde tienen que parar, tienen límites y jamás los cruzan. Tiene un respeto tácito por el otro y no emplea ofensas, ¿sí? Pero para no emplear ofensas, créeme que lo que tenemos que hacer es cultivarnos, porque como no leo, como no tengo vocabulario, entonces lo primero que hago es irme a esas palabras soaces, a esas malas palabras, ¿sí? Y como esas palabras hieren, pues entonces podemos pasar a la violencia física, ¿sí? Y inclusive tan sencillo como le acerco mi cara y le empiezo a provocar más el enojo. Entonces aquí lo importante sería, cuando somos asertivos, es conocer el dolor del otro, porque el dolor del otro sería un límite. Eso me haría detenerme, ¿sí? Y entonces empezar a entender que mi diálogo está lastimando y que yo estoy hiriendo al otro, ¿sí? Y entonces cuando veo el dolor del otro puedo parar. Pero cuando no tengo asertividad, ¿sí? Cuando a lo mejor complazco, ¿sí? O soy muy franca, pues entonces no voy a poder parar. Y aquí lo más importante es reconocer la culpa, ¿sí? Sí, reconozco que me equivoqué. Acepto mi responsabilidad. Y dime qué puedo hacer para compensar esta responsabilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo compensar? ¿Sí? Y entonces sería maravilloso. Quédate con esto. Quédate con el tiempo fuera. Time out. Quédate con no comparto tu opinión, pero la respeto. Y quédate con que tus límites, ¿sí? Veas el dolor del otro y puedas poner límites. Porque estamos en una discusión, ¿sí? Estamos embriagados de neurotransmisores. Esos neurotransmisores que ya tenemos en el cerebro y que se exaltan y que nos potencian la ira y el enojo. Para eso tendríamos que saber escuchar, sin juzgar, sin criticar, sin acusar, sin agredir, sin interrumpir. Hablar los hechos y hablarlos en primera persona. Porque a veces nos vamos a las generalizaciones. ¿Te acuerdas que las vimos? Todos, nunca, nada, los, las. Porque entonces ahí empezó, es que los hombres, todos los hombres. ¿Todos los hombres? ¿Sí? Todas las mujeres. Entonces tenemos que hacerlo en primera persona. Y tengo que decir lo que yo sentí. ¿Sí? Y si yo asumo mi culpa, le puedo decir al otro, lo siento. Me responsabilizo de lo que hice. ¿Y cómo puedo hacer para remediarlo?
Dice Diana, si para llegar a una discusión se necesitan dos, porque cuando saben que no tienen la razón se ofenden. Exactamente, Diana. Uno tiene que ser bastante adulta y bastante madura para saber si realmente yo, ¿sí?, tengo culpa o tengo responsabilidad de lo que está pasando. Y entonces tendría que ponerme en el lugar del otro. Pero eso nos cuesta mucho trabajo. Y entonces, para ir terminando y resumiendo, ¿qué puedo hacer? Pues pequeños gestos cotidianos, esos gestos diarios, ¿sí? Ese beso en la mañana, ese beso en la noche, ese caldo caliente cuando está enfermo, esa comida caliente, la ropa limpia, si estoy en casa. ¿Qué detalles puedo tener? Si sé que no tiene coche, pues a lo mejor voy por ella o voy por él. Está lloviendo, pues me acerco para que no se moje. Me despierto, ya está el café listo. ¿Sí? A veces no estoy enojada por lo que creo que estoy enojada. Hay más atrás. Sí, a veces hay más atrás. Habría que descubrirlo, Erika. ¿Sí? Entonces los pequeños detalles son los que van a hacer nuestra vida todos los días. ¿Sí? A lo mejor puedo hacer una tarea que al otro le desagrada para aliviarle el mal trago. No me gusta lavar los trastes y a lo mejor la pareja lo sabe y entonces la pareja podría lavar los trastes. ¿Sí? Dejar una pequeña nota escrita con una frase amable. ¿Te acuerdas que vimos la palabra amable viene de amar? A lo mejor hacerle un desayuno y llevarlo a la cama. A lo mejor, cuando haga frío, calentar el baño para que cuando se levante el baño ya esté calientito y no sienta frío. ¿Sí? A lo mejor hacer algo por las personas que él o ella aman, su familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces decirle también lo bien que nos hizo sentir cuando él o ella hicieron algo lindo. ¿Sí? Entonces, como dice Erika, a veces las parejas son un cúmulo de sobreentendidos que terminan siendo malentendidos. ¿Y todo por qué? Por el tono, como lo dije, por la manera de que lo dije. Más que el qué, es el cómo. Y tú sabes que las norteñas, los norteños somos muy francos y tenemos la voz fuerte. Y toda la República Mexicana, todo la del Bajío para abajo, piensan que estamos enojados cuando no estamos enojados. ¿Sí? Entonces, ok, eso ya lo conocemos, eso ya lo sabemos. Nuestro tono de voz, ¿sí? Entonces lo que quiero decirte es que las palabras y los silencios pueden enfermar y matar, ¿sí? También sabemos que las palabras, los silencios y algunos gestos lindos pueden curar y sanar. Entonces yo quiero que te quedes esta tarde pensando, ¿cómo te comunicas? ¿Eres asertiva? ¿Sí? ¿Eres asertiva? ¿Eres reflexiva cuando vas a decir las cosas? ¿No invades? ¿Eres cariñosa? ¿Lo dices con amor? ¿Cariñoso? ¿Sí? Eso es ser asertivo. Acuérdate, no tengo que callar mi desacuerdo, pero tengo que saber cómo lo digo, más que el qué. ¿Sí? O eres una persona excesivamente complaciente, que no quieren pleitos, entonces se callan. ¿Sí? Y se callan tanto que llega el momento en el que explotan. ¿Sí? Porque van guardando. O somos demasiado frontales. Fíjate, aquí hay una gran diferencia. Los demasiado frontales podemos ser los norteños. Imagínate que la primera división que le hicieron a la República Mexicana fue
más o menos a la altura de Guanajuato, de por ahí un poquito más arriba, de Mesoamérica para abajo y de Aridoamérica para arriba. Entonces, más o menos la República Mexicana está dividida en dos. El norte es Aridoamérica, su nombre lo dice, tenemos el desierto de Sonora, tenemos en Chihuahua desiertos, padecemos por el agua, etc. Es una parte árida. Y la parte del Bajío para abajo es una parte en donde el agua hay bastante. De hecho, acuérdate que la gran ciudad, la Tenochtitlan, pues estaba en un gran lago, ¿sí? Entonces hay más hortalizas, hay acuérdate que los huracanes pegan mucho en todo lo que es Oaxaca, Chiapas, entonces es una área donde llueve más, ¿sí? Hay las chinampas, las milpas, entonces desde ahí los que estamos en Aridoamérica somos más frontales y los que están en Mesoamérica son más complacientes. Y alguna vez, hace muchísimos años, cuando yo estudié en la universidad, llevé una materia que se llamaba Psicología del Mexicano. Y decía, aquella división hace tantísimos años que sigue vigente, decía que en el sur, en Mesoamérica, eran sumisos, pero eran agresivos. Sumisión es agresión. ¿Por qué? Porque una persona sumisa es una víctima. Y una víctima se convierte en un victimario, ¿sí? Y los del norte somos demasiado francos, pero al ser demasiado francos, a veces no nos fijamos cómo hablamos. No nos fijamos en el cómo, decimos el qué y desembuchamos, dicen por ahí, pero no nos fijamos en el cómo. Entonces, quiero que esta tarde te quedes con eso. Lo ideal sería ser asertivos, eso es lo ideal. Mesoamérica o Aridoamérica, cualquier persona tendríamos que ser asertivos, pero no lo somos. Entonces, ¿dónde caigo? ¿Caigo en la excesiva complacencia, sumisión? ¿O caigo en el demasiado frontal, en la franqueza del norte? Y entonces quiero que te quedes de tarea, quiero que te quedes en el cómo hablamos y qué decimos. A veces es más importante el cómo. Hiere más que lo que decimos. A veces las palabras son tan simples, pero como las decimos con una carga de ira, de enojo, hieren mucho. Dime cómo estás en este tema de ¿conoces cómo te comunicas? Recuerda, soy María Aurora Garza Reina. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ¿sí? Los voy a extrañar, las voy a extrañar. Y nos vamos a ver próximo lunes, ya que te pasen los días santos. ¿Cómo te comunicas? ¿Conoces cómo te comunicas? Dime cómo estás. ¿Te gustó el tema? Dime cómo estás antes de irnos. ¿Ok? Recuerda, comparte el video, nos cuesta lo mismo pasar utilizar nuestro dedo índice para dar un me gusta que dar un compartir. ¿Ok? Te mando abrazo, nos vemos próximo lunes. Hasta luego.